Para empezar, vamos a hablar sobre el lenguaje. ¿Listo? El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Muy bien. Vamos a desarrollar o a determinar este término muy importante, porque todos nosotros nos comunicamos, ¿correcto? Todos nosotros nos comunicamos, pero esta comunicación está basado bajo un régimen o un aspecto muy importante. De lo más importante, es decir, de lo más general a lo menos general, de lo más amplio a lo más corto, a lo más amplio a lo más preciso. Y para ello, en la comunicación, recuerda que la comunicación es cuando dos personas, ¿listo? Dos personas van a intercambiar, pues, ¿no? Van a emitir mensajes e intercambiar mensajes, ¿no? Una persona A le dice algo al B, esa es una comunicación. Pero ¿cómo ocurre esto en la comunicación? ¿Qué ocurre esto? Para empezar, nosotros, para poder desarrollar comunicación, desarrollamos un lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje dice aquí que es el conjunto de señales o signos. Señales o signos, claro. Si una persona te levanta la mano y, ¿no? Y lo mueve del lado izquierdo al derecho, dependiendo de las circunstancias, te está saludando o te está de repente despidiendo, ¿no? O sea, se está diciendo adiós, nos vemos, o hola, ¿cómo estás? Tú vas a Chile, a Ecuador, a Argentina, vas a Bolivia, o vas a Brasil, o vas a México, ¿significa lo mismo o no? Va a significar lo mismo, ¿sí o no? Entonces, a esto se le llama lenguaje, la forma en que nosotros vamos a desarrollar diversas señales para emitir un mensaje. Si tú escribes una carta o escribes un mensaje y le das a alguien, le escribes esto, hola, ¿cierto? Esa persona que mantiene tu mismo idioma o que desarrolle tu mismo idioma, te va a entender, porque este es un lenguaje, o sea, el lenguaje es general. Todos nosotros desarrollamos el lenguaje, ¿correcto? Ya sean por señales o ya sean por signos. Por eso, ¿y qué es un signo? El signo, pues, son lo que nosotros desarrollamos de manera eficiente, es decir, lo hablamos o lo escribimos. El lenguaje es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo, ¿correcto? Comunicar algo. ¿Listo? Comunicar algo. Recuerda eso. Todo ser humano a nivel mundial tiene o desarrolla un lenguaje. Por eso yo conozco personas que no escuchan y no hablan. Sí, está bien, no escuchan, no hablan, es una, de repente una dificultad propia que ellos puedan tener, pero sí tienen un lenguaje. ¿Y qué lenguaje tienen ellos? ¿Cómo se comunican con los demás? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se comunican con los demás? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué se comunican las personas que no pueden hablar o no pueden escuchar? Claro, mediante señas. Muy bien. Entonces, el lenguaje lo tenemos todos, todos. Hasta una persona que tiene una situación de repente que no puede movilizar completamente el cuerpo, hace hasta sonidos, ¿no? Sonido una vez, ven, dos veces, te necesito. Entonces, son signos que todos podemos manejarlo. Hasta las palmadas, el tocar la puerta. Sale que alguien toca la puerta, evidentemente sabemos que hay alguien que quiere ingresar. Entonces son señales de signos. Entonces el lenguaje es para todos. Recuerdes, toda persona, todo ser humano utiliza o tiene lenguaje, ¿correcto? Porque son formas en que va a utilizar la comunicación. Ahora, este lenguaje también es un conjunto de códigos, como estamos viendo, ¿no? Los sonidos, las palmadas, ¿no? Cuando una persona aplaude, ¿por qué, qué simboliza el aplaudir? Simboliza felicitaciones, muy bien, estuvo interesante, excelente tu presentación, me encantó etcétera. O sea, tiene una simbología, ¿correcto? Tiene un mensaje eso, y ese es parte del lenguaje, ¿correcto? Recuerda eso un punto. Entonces, también dice que es el conjunto de códigos con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa, lo que siente. Recuerda entonces, esta manifestación
que piensa y siente puede ser escrito o puede ser hablado. ¿Listo? Entonces, el lenguaje es universal. Todo lo que usa el ser humano para comunicarse. Ese es el lenguaje, ¿correcto? El lenguaje es universal. Todos nosotros, repito, todo ser humano utiliza un lenguaje. ¿Listo? Bien. Continuamos. Profesor, ¿y solamente hay lenguaje? No. Vamos a empezar de lo más general a lo más específico. Lenguaje general, todos. Continuamos. Este lenguaje, recuerda que tiene características, ¿ya? Características. Vamos a ver. Este lenguaje tiene características. Voy a detallar algo que... ¿Cuál es la primera característica? Ahí te lo vamos a ver. Características. Listo. Características. ¿Qué características tiene esto? Fácil. Mira, es exclusivamente humano. El lenguaje que guarda o tiene códigos, ¿correcto? Como hemos visto anteriormente, es exclusivamente el ser humano. Es oral, como también puede ser escrito. También es social, porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. No vivimos aislados de lo demás. No nos rozamos con otras personas. Sí nos rozamos, sí nos topamos, sí intercambiamos miradas, sí intercambiamos gestos. Entonces, por eso es que es social. Siempre cuando hay una situación que no nos agrada, hacemos gestos. Y eso nos ven otras personas y otras personas también hacen esos gestos y nosotros lo vemos también. Entonces, es un aspecto social. Doble articulación. ¿Correcto? Es histórico y mudable, claro, porque el lenguaje va cambiando dependiendo de las circunstancias o va haciendo algunos cambios dependiendo a la situación. Sistemático, arbitrario y simbólico. ¿Por qué arbitrario? Porque permite todas las formas de comunicar, sonidos, señas, gestos, movimientos, colores. A veces cuando uno va a la playa o ha visto de repente en los medios de comunicación la playa, la famosa bandera roja. Aparte del lenguaje, tenemos la lengua. ¿Ya? Y hemos empezado con el lenguaje, ahora vamos con la lengua. Dice que se llama la lengua al sistema complicado, al sistema complicado, en la forma particular, la forma específica de asociaciones entre las ideas y los sonidos, o tal vez los gestos, para incluir el lenguaje de señas, que cada sociedad humana posee sin excepción. Acá está. Aquí ya estamos en el aspecto particular en cada sociedad. Por ejemplo, si yo manejo un lenguaje, Estados Unidos también maneja un lenguaje, ¿cierto? Movimientos, sonidos, gestos, formas de mirar, colores, que de repente nosotros también lo conocemos porque el lenguaje es universal. Pero ¿qué ocurre con la lengua? La lengua ya va a limitar eso. Sí, todo el humano nos expresamos, pero cada ser humano o cada grupo de ser humano tiene una forma de hacerlo. Y ahí es la lengua. Nosotros tenemos como idioma o lengua el español o castellano, ¿correcto? Pero en Estados Unidos, ¿qué lengua hablan ellos? El inglés. El inglés, ¿correcto? Ese desarrollo de lengua del inglés se desarrolla porque lo han desarrollado o lo han conocido o lo han facilitado o lo han experimentado dentro de una comunidad, dentro de una sociedad humana. Entonces, el lenguaje es todo forma de expresión, ¿correcto? Lenguaje, ¿ya? Pero la lengua, ¿correcto? Es el limitante. Es decir, dependiendo de la zona geográfica donde está, va a haber lengua.
Ya, ten en cuenta eso. Ese es el limitante, ya. La lengua. Lenguaje todo, lengua según la zona geográfica. En el Perú también hay lenguas étnicas originarias, ¿no? Tenemos el aymara, el quechua, en la selva tenemos el shipibo, el aguajuna, que entre esa comunidad, ¿correcto? Entre esa comunidad, ellos van desarrollando esta forma de expresión propia de ellos, ¿correcto? Por la forma o el desarrollo del mismo lenguaje. ¿Listo? Ese es el punto fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Qué más nos dice la teoría? Dice aquí, posee sin excepción. Esta lengua, sea escrita o no, tiene forzosamente un sistema gramatical propio, claro, pues. El sistema gramatical propio. Si yo digo aquí en mi Perú, casa, ¿correcto? A el elemento donde habitamos para poder cobijarnos y estar a salvo, ¿correcto? Casa. En Estados Unidos esto le llaman house, ¿correcto? Entonces, esta forma de expresión de la lengua es propio, como dice aquí, una forma de expresión o gramatical propia, ¿correcto? Esa es la situación que tenemos en la lengua. Entonces, recuerden, el lenguaje general, la lengua según el grupo de sociedad o personas. Por eso dicen que la lengua es un fenómeno social. Recuerda, es un fenómeno social. El lenguaje es un fenómeno universal. Todo el universo, planeta Tierra, maneja un lenguaje. Pero la lengua ya es un fenómeno eminentemente social, ¿no? Del grupo geográfico. Muy bien, tenemos entonces lenguaje, lengua. Profesor, ¿hay algo más? O sea, ¿hay algo más mínimo o después de la lengua? Claro, a ese se le llama el habla. Mira, el habla. ¿Y qué es el habla? Dice, es el uso particular e individual que hace una persona de una lengua. Uso particular. Si el lenguaje es todo, la lengua es parte del todo, el habla ya no sería parte del todo, sino el habla sería individual. Es decir, cómo las personas utilizan la lengua, cómo las personas utilizan esta expresión. Por eso dice que es de uso particular e individual, que hace una persona de una lengua como acto individual se opone a la lengua que es social. El habla es un medio oral de comunicación. Entonces recuerden, el habla es individual, lenguaje, todo. Lengua, según grupos sociales, pero cómo usa la lengua es individual y ese cómo usa se le llama habla. Ahora, gracias a que el habla es de manera individual, es por eso que nosotros vamos a tener como síntesis lo siguiente. Recuerden entonces, el lenguaje es la facultad humana para comunicarse. Todo el ser humano tiene un lenguaje. La lengua es según el idioma, ¿correcto? O el aspecto social donde estás. Y el habla es en relación al aspecto individual, es decir, cómo la persona ha aprovechado la lengua para, cómo lo está usando para expresarse. Y ese habla es de manera individual. Recuerda ese punto. Por eso, gracias a este aspecto individual, tenemos niveles del habla. Tenemos el habla formal o super estándar, el habla coloquial estándar y el habla vulgar subestándar. Arriba, medio, abajo. Formal arriba, coloquial medio, común y vulgar que está debajo de lo permitido. Por eso, ¿por qué se llama vulgar? Porque el aspecto vulgar no está permitido en las reglas gramaticales.
no está permitido o no está validado en la Real Academia Española. Por eso se le llama vulgar, ¿correcto? Está fuera de los parámetros, de las normas. Por eso se llama vulgar. Es una forma de expresión, pero como no está validado, no está autorizado, es por eso que se le considera, pues, vulgar, ¿no? Se le considera vulgar. Por ejemplo, el habla formal es súper estándar, es decir, que está arriba, el habla formal, es la expresión muy, pero muy cuidada. Utiliza estructuras sintácticas más elaboradas, ¿correcto? Más elaboradas. Es decir, cuando una persona habla de manera formal, en primera instancia, ¿qué hace? Tal vez lo escribe. Por eso cuando una persona dice, vas a decir un discurso en mi matrimonio, ¿no? Tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, por favor, te pido que digas unas palabras. Uy, ahora, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hace la persona? Se sienta un día, un momento del día, y empieza a escribir lo que va a decir. ¿Por qué? Porque él tiene la necesidad de hablar de manera formal. Tiene esa necesidad. Por eso, ¿y por qué tiene esa necesidad? Porque a todas las personas que están ahí, él no las conoce. Todas las personas que están ahí, ellas no las conocen. Entonces, tiene esa necesidad innata de poder elevar su forma de hablar, ¿no? Es decir, superar su forma común de hablar. Por eso que se detiene, empieza a buscar, ¿no? Escribir, ver, revisar, hasta hacerlo tan cuidadosamente hasta que salga muy bien. Si es posible, perfecto. Por eso ahí es la forma súper estándar. El habla coloquial dice que es la lengua usada por las personas en sus relaciones diarias. Claro, con la persona que tienes confianza, tienes familiaridad, aprecio, cariño, tienes una forma de expresarlo. Pues decimos papito, mamita, hijito, hijita, abuelita, abuelita, ¿no? Y muchos aspectos más. Ese es un habla coloquial, común, como ustedes se expresan conmigo y yo me expreso con ustedes. En esta instancia nosotros estamos haciendo el habla coloquial, que todos nos entendamos y que todos de una manera lo desarrollamos con una expresión cotidiana, normal, para que nos podamos entender, ¿no? Porque si de repente utilizamos un aspecto súper estándar o formal, muy poco de repente va a ser complicado entenderlo. Es difícil comprender el habla formal. Los literatos, los que escriben literatura, normalmente utilizan su texto, habla formal, o habla oralmente de manera formal también. ¿Listo? Recuerda eso. Formal, que tiene mucho cuidado al escribir. Coloquial, que es la expresión cotidiana, normal, ¿no? Como uno habla en casa, con los amigos, ¿no? Un grupo de amigos. Pero el habla vulgar ya viene a ser en las cuales se va a usar grupos léxicos o palabras incultas o de repente que tiene una formación menos instruida. Ahí tenemos las jergas, las expresiones vulgares, pues, ¿no? Como dice, como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Flaca, el diablo, ¿correcto? Batería, algunos dicen, oh, batería, dicen, ¿no? Entonces, esas son ya expresiones vulgares, porque no está permitido dentro de la Real Academia Española según el mensaje que quiere dar a entender las personas que lo utilizan. Ahora, recuerda ese punto. Estas son las tres formas que nosotros podemos colocar como niveles del habla. Y recuerda que siempre nosotros debemos apuntar a lo más alto. Así que está en cada uno de nosotros poder acrecentar nuestra forma de expresión personal.